Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Deseando que te encuentres con bien, cómoda, cómodo, preparado para escuchar estas fantásticas historias que preparé para ti. Quiero recordarte que no te olvides de dejar un me gusta si el contenido es de tu agrado. El día de hoy nos vamos a alejar de los testimonios, del terror psicológico, para irnos hacia el sur global, en Latinoamérica, en la región cálida de Colombia. El día de hoy estaremos visitando tres de sus leyendas más reconocidas que cuentan entre las calles y la penumbra. Dicho esto, te pido que me acompañes a escuchar la primera de estas leyendas, la leyenda de la pata sola. Lo que se cuenta en el campo no es una sola historia, sino fragmentos que se van repitiendo con variaciones. En realidad, nadie asegura saber toda la verdad sobre la pata sola, pero cuando varias versiones coinciden en lo mismo, es porque algo de verdad pasó. Antes de ser la pata sola, fue una mujer que vivía en una finca apartada rodeada de monte espeso. No era una mujer invisible. La gente la conocía. Se decía que era bonita, que no bajaba mucho al pueblo, que pasaba demasiado tiempo sola o que recibía visitas cuando su pareja no estaba. Nadie puede decir con certeza qué era verdaderamente y qué no. Pero las miradas empezaron a pesarle. Una noche, esta mujer desaparece del pueblo. No fue una desaparición limpia. No fue un no volvió a casa. Fue una de esas ausencias que dejan rastro. Huellas hacia el monte, que son acompañadas por ramas rotas, sangre, poca, pero suficiente. Algunos dicen que su pareja la siguió, otros que fueron varios hombres. Lo que se repite es que hubo una pelea, que hubo gritos ahogados, que algo ocurrió lejos, donde nadie escucha. En medio de eso, la mujer cayó o fue empujada. La pierna le quedó atrapada y fue destrozada y arrancada. Esta mujer no murió rápido. Se dice que quedó viva, arrastrándose entre la humedad, llamando a alguien que no volvió. El monte la cubrió poco a poco. Insectos, lluvia, oscuridad y una rabia que no se le fue ni cuando el cuerpo ya no respondió. Cuando la encontraron, si es que alguien la encontró, ya no era una mujer completa. Y aún así, no se le dio sepultura como a las demás. El cuerpo fue abandonado en el monte. Fue dejado allí a propósito. Después, empezaron los rumores. Hombres que decían haber visto a una mujer sola en el camino, con la ropa sucia, con la mirada fija. Personas que aseguraban haber escuchado una voz pidiendo ayuda al interior del monte. Y con el tiempo, la historia cambió de forma. La mujer dejó de tener nombre. Dejó de tener un pasado claro. Se volvió otra cosa. Algo que ya no se mueve como una persona. Algo que no envejece. Algo que aprendió a usar la apariencia que tenía antes para acercarse. Por eso, la pata sola no aparece como un espectro transparente ni como una sombra. Parece sólida, presente, como alguien real, porque alguna vez lo fue.
Hay quienes creen que la patasola ataca y que no ataca a cualquiera, que a algunos los deja ir, no por piedad, sino porque el miedo también sirve, porque alguien tiene que volver y contar que el monte no olvidó lo que pasó con ella. Aquí es en donde te digo, cuando menciono patasola, ¿en qué piensas? En una mujer sin una de sus piernas. Es una imagen escalofriante siquiera de pensar. Es por eso que en muchas zonas del campo colombiano esa historia no se cuenta como un simple cuento, sino como algo que ocurre en la cotidianeidad. Nadie te dice que tengas cuidado con la patasola de forma directa. Más bien, lo mencionan al pasar, como quien habla del clima o de las condiciones del camino. Dicen que aparece en caminos donde no hay casas cerca, en fincas alejadas, en trochas que cruzan el monte o bordean el río. Casi siempre es de noche, cuando la gente vuelve cansada del trabajo o cuando alguien decide cortar camino para llegar más rápido. No se presenta en medio del ruido, ni del movimiento, sino cuando todo parece tranquilo, cuando uno ya va pensando en llegar a descansar, tiene el aterrador encuentro con una mujer de una sola pierna que se arrastra hacia ti. Al principio no parece nada fuera de lo normal. Quienes la han visto dicen que parece una mujer solitaria, joven, tranquila, vestida como cualquier otra mujer de campo. A veces está parada a un lado del camino, otras parece salir de entre los árboles, como si ya estuviera ahí desde antes que tú llegaras. La patasola no grita ni corre, habla con calma, pide ayuda, pregunta por una dirección o dice que se lastimó y que no puede seguir caminando. También existen personas que pensaron que era una ilusión, que en medio de la oscuridad estaban pensando de más. Otros aseguran que aún viéndola claramente, su cuerpo no reacciona, como si algo los mantuviera allí, enfrente de la patasola. ¿Tú qué harías si te encontraras frente a frente con la patasola? Una mujer que en primera instancia pide tu ayuda para encontrar una dirección, o te dice que está lastimada y necesita de tu ayuda para poder caminar. Cuando la vuelves a ver, es una mujer que está deformada, no tiene una pierna, comienza a gritar escandalosamente detrás de ti. ¿Qué harías? Déjalo en los comentarios. Dicho esto, antes de que pasemos a la siguiente leyenda colombiana, te pido que si el contenido es de tu agrado, no te olvides de dejar un me gusta, de dejar un comentario, de compartir el episodio con algún conocido, con alguna conocida tuya, tuyo, para que podamos llegar a más personas. Dicho esto, la siguiente leyenda que estoy a punto de compartirte lleva por nombre El Sombrerón. Recordemos que las leyendas son una mezcla de historias, son una mezcla de testimonios, fantasía, con costumbres, con mitos, pero sobre todo, también con realidades. Vamos a escuchar la leyenda del Sombrerón.
En los pueblos de las costas colombianas se cuenta que esta historia comenzó una noche cualquiera, sin señales raras ni advertencias. Un hombre salió tarde de una cantina. No iba borracho, pero sí cansado, con la cabeza pesada y el camino largo por delante. Vivía a poco más de una hora a pie, siguiendo una vereda que cruzaba potreros y luego se metía entre árboles. La luna alumbraba lo suficiente para poder avanzar sin una linterna. El aire estaba tranquilo y no había viento. De vez en cuando se escuchaba algún animal, como cuando vas caminando entre el monte. Nada fuera de lo normal. A los pocos minutos de caminar, vio a alguien más adelante. Era un hombre alto, vestido de colores oscuros, caminando en la misma dirección. Llevaba un sombrero grande, de alta ancha, que le tapaba parte del rostro. Iba a paso firme, tranquilo. De hecho, no parecía apurado, tampoco parecía perdido. El hombre pensó que era otro vecino que regresaba a casa y no le dio mayor importancia. Siguió caminando. Durante un rato, la distancia entre ambos se mantuvo igual. Ni se acortaba ni se alargaba. Cuando el camino se volvió más angosto y la vereda empezó a inclinarse, el hombre aceleró un poco el paso para alcanzarlo. No le gustaba caminar solo de noche y pensó que sería mejor ir acompañado, aunque fuera en silencio. Pero, por más que apuró, no logró acercarse. El hombre del sombrero seguía siempre a la misma distancia, como si avanzaran al mismo ritmo sin importar cuánto cambiara el paso el otro hombre. Eso fue lo primero que le pareció extraño. Intentó reducir la velocidad. Incluso se detuvo un momento fingiendo acomodarse el zapato. Pero, en el momento en el que este hombre se agacha a recoger su zapato, el otro también se detuvo. No se volteó, solo se quedó allí, de espaldas. Después de unos segundos, retomó el camino. La sensación incómoda empezó. No era miedo todavía, sino esa incomodidad que no tiene explicación clara. Como cuando sabes que algo no encaja, pero no puedes decir exactamente qué. El hombre decidió entonces llamar la atención de aquel sujeto del sombrero. «Buenas noches», dijo. La voz se perdió en el aire. No obtuvo respuesta. Siguieron caminando así durante varios minutos. El sendero se volvió más oscuro al entrar entre los árboles. La luz de la luna ya no alcanzaba a iluminar todo el camino y las sombras se estiraban de forma irregular. De pronto, el sonido de pasos empezó a cambiar. Ya no parecían solo dos pares de botas sobre la tierra. A veces se escuchaba como algo más pesado, como si alguien arrastrara peso, o como si un animal caminara cerca. Aunque no podías ver absolutamente nada entre esa oscuridad. El hombre miró hacia ambos lados, pero al intentar ubicar el origen de ese extraño sonido de animal, cuando volvió la vista al frente, el hombre del sombrero estaba más cerca. No tanto como para tocarlo, pero lo suficiente como para notar un detalle nuevo. El sombrero parecía demasiado grande, desproporcionado para su cabeza. El ala le cubría completamente el rostro. El hombre sintió un nudo en el estómago. Pensó en desviarse por un camino alterno que cruzaba el potrero. Dudó unos segundos, pero finalmente giró. El otro hombre del sombrero giró también. Allí ya no tuvo dudas de que algo estaba mal. Siguieron avanzando en paralelo.
Cada vez que el hombre miraba de reojo, el del sombrero estaba allí a la misma distancia, con el mismo paso que él. El camino se hizo eterno. El tiempo pareció estirarse. Cuando por fin vio las primeras luces de las casas, respiró con alivio. Aceleró el paso y empezó casi a correr. Al llegar al límite del pueblo se detuvo y miró hacia atrás. El camino esta vez estaba vacío. Pensó que todo había sido producto del cansancio o del poco alcohol que ingirió. Siguió hasta su casa, cerró la puerta, se sentó en la cama sin encender la luz y fue entonces cuando escuchó los pasos. No venían de fuera, venían del otro lado de la pared. Eran unos pasos lentos, pausados, como si alguien caminara alrededor de la casa, rodeándola, midiendo el espacio. El hombre no se movió, no gritó, ni se asomó por la ventana. Los pasos dieron una vuelta completa y se detuvieron justo frente a la puerta. Después de eso, no se escuchó nada más. A la mañana siguiente, los vecinos lo encontraron enfermo, desorientado, incapaz de explicar con claridad qué le había pasado durante la noche antes de llegar a su casa. El hombre nunca volvió a caminar solo de noche, y cada vez que alguien mencionaba haber visto a un hombre con sombrero en el camino, él cambiaba el tema o se levantaba y se iba. Porque hay encuentros que no se resuelven en el momento. Algunos te siguen hasta donde crees estar a salvo. Déjenme compartirles que esta leyenda me causó piel de gallina al estarla leyendo, al estarla compartiendo contigo en este episodio de Espectro. Sobre todo porque hay un sinfín de historias de un hombre con sombrero alto que se aparece en la oscuridad. Tiene que ver con desapariciones, con errores en el espacio-tiempo que han sido aclamados, que han sido investigados incluso. Y me parece que sería un objeto de análisis muy interesante para un siguiente episodio en el que te comparta historias relacionadas con el hombre del sombrero. Cuéntame si has escuchado historias de este hombre del sombrero, quizás ajenas a esta leyenda colombiana, pero es curioso que sea la misma figura con las mismas descripciones. Sin decirte nada más, te pido me acompañes a escuchar la última de estas leyendas que estoy por compartirte en este episodio. No te olvides de dejar tu me gusta. Esta es la leyenda de la Madre Monte. Acompáñame a escuchar su fantástica leyenda. En alguna región de Colombia, el problema entre dos familias no empezó con gritos ni amenazas. Empezó con tierra. Desde hacía generaciones, las fincas estaban divididas por el río. No había escrituras precisas ni planos oficiales, pero el cauce marcaba el límite desde siempre. Cuando el río crecía en temporadas de lluvias y se movía unos metros, nadie discutía. Se esperaba que bajara y todo volviera a su lugar. Era una regla no escrita, aceptada por todos en la comunidad. Hasta que uno de ellos decidió no esperar más. Fue el hijo menor de una de las familias quien empezó a mover la cerca. No lo anunció ni lo discutió. Simplemente aprovechó que esa parte del terreno quedaba lejos de las casas donde el monte crecía rápido y casi nadie se metía. Primero, corrió la cerca unos metros, luego otros más. Lo hizo despacio, con paciencia, como si el tiempo fuera su aliado. Cuando el río volvió
a su cauce, la cerca ya no estaba en donde siempre había estado. El hombre empezó a trabajar esa tierra como si fuera suya. Sembró, limpió, caminó ese terreno todos los días. Nadie le reclamó de inmediato, pero el ambiente se volvió denso. Miradas largas, silencios incómodos. El conflicto estaba presente entre esas dos familias vecinas, creciendo, aunque nadie lo nombrara realmente. La primera señal llegó después de una noche de lluvia muy fuerte. Al amanecer, el hombre fue a revisar el terreno y encontró la cerca tirada en el suelo. No estaba rota ni forzada. Los postes seguían enteros. Era como si alguien lo hubiera empujado con cuidado, dejándola caer hacia el lado original. Pensó que era una advertencia de su vecino y la volvió a levantar. Días después, volvió a encontrar en el suelo aquella cerca. Esta vez se molestó. Decidió reforzarla con postes más gruesos, enterrados más profundos. Quería dejar claro que esa tierra ya no se movía y que le pertenecía. Fue entonces cuando el monte empezó a cambiar. La vegetación creció de manera desordenada, como si no respetara los límites. Las plantas se volvieron más densas, más húmedas. El camino que usaba todos los días aquella persona se volvió resbaloso, incluso en días secos. El aire se sentía pesado, cargado como si costara trabajo respirar. Una tarde, mientras revisaba la cerca, escuchó pasos entre los árboles. Pensó que era un animal, pero luego escuchó una voz. No decía palabras claras. Era más como un murmullo, que era constante, como si alguien hablara desde muy lejos. El sonido no se acercaba y se alejaba, solo estaba allí. Decidió regresar a su casa. Al darse la vuelta, el camino ya no era el mismo. Los árboles parecían más juntos. La luz entraba a pedazos, irregular. Caminó unos metros y se dio cuenta de que no reconocía ese lugar, aunque había pasado por allí toda su vida. Intentó orientarse siguiendo el sonido del río, pero mientras avanzaba, el murmullo que escuchaba se hacía más fuerte. El sudor le corría por la espalda, no por calor, sino por una sensación de presión, como si el monte lo estuviera encerrando. Entonces, vio algo entre los árboles. No fue una aparición repentina. Fue más una forma que empezó a distinguirse de entre los árboles y el entorno. Algo alto, cubierto de hojas y ramas. Al principio pensó que era parte del monte, hasta que se movió. Era una figura con forma de mujer. Su cuerpo parecía hecho del mismo terreno. Tierra, plantas, lianas. El cabello se confundía con la vegetación. El rostro no se distinguía bien. Siempre estaba cubierto por sombra, como si no quisiera ser vista del todo. El murmullo provenía de ella. No movía la boca, pero el sonido estaba allí, vibrando en el aire. El hombre quiso hablar, pero la voz no le dio. No podía creer lo que estaba presenciando. Entonces comenzó a acercarse. Las ramas se entrelazaron. El suelo se volvió blando, casi fangoso, y el hombre cayó de rodillas y sintió como algo lo sujetaba del cuerpo. No eran manos visibles, pero la presión era firme, imposible de romper. El monte lo tenía atrapado con troncos. No sabe cuánto tiempo pasó allí.
Solo recuerda que olía a tierra mojada. Se escuchaba el sonido del río bastante cerca y esa sensación clara de estar fuera del lugar. Cuando despertó, estaba tirado a la orilla del río, del lado que siempre había sido suyo. La cerca estaba de nuevo en su lugar original, como si nunca hubiera sido movida. Jamás volvió a recorrer aquella cerca. Desde entonces, cuando alguien intenta marcar territorio en donde no le corresponde, pasan cosas. No siempre tan directas. A veces la gente se pierde durante horas. Otras veces no regresan. Y hay quienes aseguran haber visto una figura quieta entre la niebla y el bosque, observando con cautela. Todos saben que no es un espíritu que castigue por enojo. Es algo más antiguo que eso. Algo que cuida lo que no le pertenece a nadie. Porque hay tierras que no se venden, no se corren ni se negocian. Y cuando el monte decide intervenir, no lo hace para asustar, sino para poner todo de vuelta en su lugar. Esta es la leyenda de la Madre Monte. Es una leyenda que refiere a un espíritu guardián de las zonas boscosas, de las zonas verdes de Colombia, que creí óptima para cerrar este episodio, para no dejar un ambiente tan oscuro. De alguna manera, una leyenda que en parte a mí me transmite un sentimiento de esperanza, un sentimiento de tranquilidad. Espero que así lo haya sido para ti. Y no me queda nada más que recordarte que si tienes alguna historia que desees compartir aquí en Espectro Podcast, lo puedes hacer a través de mis redes sociales que estarás viendo en pantalla. Yo fui Oscar Morales, esto fue tu dosis semanal de historias de terror. No olvides dejar un me gusta, una suscripción si es que aún no la tienes activada y recuerda activar la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada miércoles que suba un nuevo episodio. Nos estamos escuchando en una próxima.